último de la convocatoria. Como veis, se trata de un tema que se basa en la mezcolanza de todas las actuaciones de enfermería en hospitalización, de manera que para su abordaje trabajaremos los contenidos más estratégicos de cada uno de los siguientes temas clínicos: digestivo, endocrino, nefrología, respiratorio, seguido de trauma y finalmente nutrición. Comencemos pues por el aparato digestivo. Es importante conocer la gastritis. La gastritis es cuando hay una alteración, una inflamación en la mucosa gástrica, pero sin que supere la muscularis mucosae. En esta línea deciros que se clasifican en agudas cuando son erosivas y en crónicas cuando son no erosivas. De las agudas destacar que el consumo de AINE, así como cocaína, alcohol y especialmente la edad, aumentan el riesgo de padecer gastritis aguda. También hay algunos tipos especiales, como son la úlcera de Cushing en los pacientes con alteraciones nerviosas y la de Curling en grandes quemados. Es mucho más importante y más estratégico hacer un estudio diferencial entre la crónica tipo A y la tipo B. Se propone una mnemotecnia muy sencilla. Como podéis ver, es de tipo A la que tiene una afectación alta y además es de origen autoinmune, y de tipo B cuando la localización es baja, es decir, en el antro o en el píloro. Además, la causa fundamental es la bacteria Helicobacter pylori y por otra parte la B de buena. Una manera diferencial y sencilla de ser capaces de tener criterio a la hora de una pregunta de estas características. Pasamos a la úlcera péptica. Como acabo de anticipar, cuando ya hay una afectación de la capa muscularis mucosae es cuando hablamos de úlcera péptica. ¿Cuál es la causa? Pues se debe fundamentalmente a un desequilibrio entre los factores que protegen la mucosa gástrica y los que son agresivos. Es importante que recordemos que el estómago es un órgano que está sometido a pH absolutamente ácido, y en esta línea tiene factores protectores, como podéis ver, como la formación de moco de manera fisiológica. Los procesos que pueden alterar este equilibrio destacan especialmente los que aumentan la secreción de ácido gástrico. Factores de riesgo: Helicobacter pylori, consumo de nuevo de AINES, uso de corticoides, alcohol, tabaco, café, y el gastrinoma, también conocido como síndrome de Zollinger. Tenemos que ser capaces también de tener criterio para diferenciar la úlcera gástrica de la úlcera duodenal. En primera línea, podemos comprobar que la causa en ambas es la Helicobacter pylori, sin embargo, mucho más frecuente la causa bacteriana a nivel de la úlcera duodenal. Podéis destacar también en la tabla cuándo se alivia el dolor, así como en cuál de ellas cede o no con la ingesta este dolor. Destacar también que, como veis, son menos frecuentes las úlceras gástricas, sin embargo son las que más malinizan y progresan a cáncer de estómago. Para hacer un diagnóstico de la úlcera péptica hay que descartar, como podéis comprender, su etiología bacteriana. Para ello se utiliza una endoscopia con biopsia y el test de ureasa para determinar si hay o no afectación del Helicobacter pylori, y por otra parte, una vez diagnosticada, si se trata con antibioterapia, el test para comprobar que se ha erradicado esta bacteria es el test de urea C13. Ambos procesos son bastante complicados, suelen cursar con hemorragias digestivas, pueden producir perforaciones en el último caso. Y en esta línea su abordaje es importante para prevenir estos procesos. El tratamiento de la úlcera péptica en principio es sintomático y farmacológico. Como veis, nos van a recomendar medidas dietéticas: abandonar o eliminar los factores de riesgo, como dejar de fumar, eliminar el consumo de AINES, así como el alcohol. No hay un tratamiento dietético específico para estos procesos. Sin embargo, pues se establecerá una pauta de alimentos más bien blandos, suaves, para que no sean agresivos con la mucosa, así como el tratamiento con antiácidos. Hasta hace unos años la incidencia de las úlceras pépticas era bastante elevada. Sin embargo, estamos de enhorabuena, puesto que hace relativamente pocos años se comenzó a implementar los estudios para el tratamiento erradicador de esta bacteria y se ha conseguido. Hay bastante polifarmacia o asociación de antibióticos. Sin embargo, la terapia clásica responde a la mnemotecnia kilómetro cero: K de claritomicina, M de metronidazol y O de omeprazol, en torno a unos 10-14 días.
Como ya anticipaba, después de proponerle este tratamiento al paciente, deberemos realizar el test de ureasa C13 más o menos al mes de finalizar el tratamiento para comprobar que la bacteria ha desaparecido. Si a pesar de todos los esfuerzos la úlcera, bien la gástrica, bien la duodenal, no cicatrizaran, ha de plantearse el tratamiento quirúrgico. Veréis, tenéis que saber que nunca el tratamiento quirúrgico va a ser de primera elección porque las complicaciones secundarias son bastante numerosas, incluso la aparición de tumores de nuevo en el muñón que aparezca después de la cirugía. La cirugía clásica es la de tipo Billroth, también pueden hacerse vagotomías para evitar la afectación de los jugos gástricos, pero me gustaría destacar entre las complicaciones o consecuencias de la cirugía gástrica, en concreto el síndrome de Dumping y por otra parte la aparición de anemia megaloblástica por déficit de factor intrínseco. Al quitar el estómago se reduce la formación de factor intrínseco y la vitamina B12 no podrá ser absorbida a nivel de ilium. Y con respecto al síndrome de Dumping, como veis, al reducir el tamaño del estómago o eliminarlo, el quimo, que es bastante ácido, aparecerá de una manera muy rápida a nivel de duodeno o de ayuno, y esto va a generar, por una parte, un secuestro de agua, es decir, esta aparición de solutos a nivel del lumen intestinal va a atraer agua, luego va a aparecer una diarrea de tipo explosiva. Esta diarrea se va a relacionar en casos más extremos pues con hipovolemia, taquicardia compensatoria y especialmente orgorismos y muchas molestias digestivas. Además, se va a acompañar de la liberación de muchas hormonas y en esta línea aparecerán palpitaciones y síntomas vasomotores. Y además no es especialmente útil, puesto que estos pacientes suelen tener mala absorción, es decir, se libera de una manera tan rápida que aparecerán hipoglucemias reactivas, puesto que la insulina no puede trabajar de una manera sincronizada con el ritmo digestivo. Algunas preguntas en esta línea las propone Canarias acerca de cuál no es una complicación de las úlceras, efectivamente el shock neurogénico. Asturias nos hace otra pregunta acerca de, después de una gastrectomía, ¿qué vitamina es más posible que tengamos déficit? Y era la vitamina B12. Pasamos ahora al cáncer de estómago. El 90% de los tipos histológicos es los adenocarcinomas en el antro y como veis el perfil sociodemográfico suele ser un varón de más de 60 años. No obstante, hablamos de dos tipos de cáncer gástrico. Según la clasificación de Lauren, tenemos el intestinal y el difuso. Como veis, el intestinal es más frecuente, mientras que el difuso tiene un matiz más genético, además afecta más a mujeres relativamente jóvenes y suele tener peor pronóstico. Dejamos el estómago y nos pasamos al intestino. En los intestinos tenemos que conocer los divertículos. Se propone en la siguiente imagen una diferencia entre los divertículos y la diverticulitis. Es decir, el divertículo no deja de ser un volvo, una ruptura de algunas de las capas continentes del colon que acaba apareciendo esa especie de bulbos. Como veis, están muy vinculados a la población masculina, también con unas edades superiores a los 60 años y especialmente al estreñimiento crónico. En esta línea se pueden diagnosticar mediante una colonoscopia o eso es para hallazgo casual durante este tipo de procesos diagnósticos o también a través de un enema de bario. La dieta en los divertículos en general no se operan y la dieta suele ser pues, aumentar la fibra para eliminar este estreñimiento. Sin embargo, cuando este divertículo, que suele ser asintomático, aparece una sobreinfección, hablamos de diverticulitis. En este contexto hemos de saber que generalmente hace falta ingreso hospitalario, están absolutamente contraindicadas la colonoscopia o el uso de enemas y para diagnosticarlo se utilizará por lo tanto otro tipo de prueba de elección, generalmente el TAC abdominal. Suele cursar con fiebre y dolor localizado naturalmente en la fosa ilíaca izquierda. Estamos hablando de un proceso que está vinculado con el estreñimiento, luego lo vamos a localizar de una manera natural a nivel de fosa ilíaca izquierda, puesto que es donde se localiza el colon descendente, el sigma y el recto. El tratamiento, como digo, suele ser ingreso hospitalario y generalmente dieta absoluta hasta que remitan con los antibióticos y en algunos casos incluso cirugía.
Pasamos ahora a la reina de la fiesta. El proceso quizá más preguntado junto con las úlceras en el tema de digestivo es la diferencia entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas comparten algunas cualidades, sin embargo, hay que estudiarlas de manera diferencial, sobre todo a nivel anatómico, clínico y de pronóstico. Suelen tener su etiología es idiopática, aunque hay un 20% de factores genéticos a nivel familiar. Podéis comprobar aquí las dos imágenes que más me interesan a priori, sería a nivel de colonoscopia qué imagen nos muestra cada una de las enfermedades. Como veis, a nivel de colitis ulcerosa se pierde la rugosidad natural del colon y, como veis, es una afectación continua que solamente afecta a la mucosa y a la submucosa, mientras que la enfermedad de Crohn conviven zonas edematosas con fístulas y genera esa imagen inicial de empedrado, mucosa en empedrado. Su evolución, naturalmente, la colitis, cuando es fulminante o en un brote se complica, puede producir un megacolon, que es una situación bastante grave, cataclísmica y que suele necesitar, si no responde a tratamiento médico inmediato, con cirugía urgente. Y como veis, la complicación en el Crohn es una colonoscopia con la luz muy estrechada, así como muy fistulizada, y probablemente estéis conmigo en que la capacidad de ruptura y de perforación del colon está bastante aumentada. Esta gran tabla os propone las diferencias fundamentales. Para aclararlo y ser muy competitivo, de la colitis ulcerosa vamos a reconocer que la afectación es continua, que afecta especialmente a nivel del colon, que el signo principal es la diarrea con sangre y que suele ceder el dolor con la defecación. Son las 4 características más fundamentales. Recordar que afectan tanto a mucosa como a submucosa. Sin embargo, la enfermedad de Crohn es transmural, es decir, afecta a todas las capas del colon en profundidad. Además, se considera discontinua. No aparece continua como en la colitis, sino que aparece a trozos. Puede afectar desde la boca hasta el ano en cualquier localización, sin embargo, suele tener especial tendencia a afectar a nivel del ilion. Una de sus características más importantes es la capacidad de fistulizar, tanto a nivel de la piel como fístulos y accesos abdominales. Es una de las complicaciones más potentes. Ambas malignizan, pueden ambas producir cáncer de colon. Se puede utilizar la cirugía. En el caso del Crohn suele ser paliativa, mientras que en la colitis suele ser curativa, es decir, ante un brote de colitis muy grande habrá que hacer una colectomía, es decir, quitar la última porción del intestino grueso. Y una cualidad como poco llamativa es el factor protector que tiene el tabaco sobre la colitis ulcerosa. Algunas preguntas en esta línea nos las propone Navarra. ¿Cuáles son las siguientes afirmaciones correctas con respecto a la colitis? Y efectivamente son todas correctas. Sacil en 2008 nos hace una misma pregunta, en este caso sí que nos la hace diferencial, la respuesta correcta es la número 3. Y Cantabria nos hace una pregunta acerca de dónde suele aparecer más afectación en los pacientes con enfermedad de Crohn, y la respuesta es a nivel del ilion. Veamos ahora algunas características de la diarrea y el estreñimiento. Con respecto a la diarrea, destacar que es un aumento en el volumen de las heces en torno a más de 200 gramos al día, así como ir al baño 3 o más veces diarias. Lo que realmente tiene valor es la consecuencia de la diarrea. Como veis, esa pérdida de agua va a generar inmediatamente una deshidratación. Si se torna grave, puede aparecer incluso signos de hipovolemia. A nivel de electrolitos, hay una pérdida de sodio y una pérdida de potasio que va a generar alguna serie de sintomatología, especialmente debilidad muscular, y muy especialmente una alteración a nivel del pH. La diarrea genera grandes pérdidas de bicarbonato y esto cursa con acidosis metabólica o también, más específicamente, acidosis hipoclorémica. Por otra parte, destacar los tipos o los mecanismos de la diarrea. Tenemos de tipo mótico, muy vinculado a personas con procesos como la enfermedad celíaca, es decir, aparece un soluto de un nutriente a nivel del estómago, del intestino, que yo no soy capaz de absorber, y esa presencia de un cuerpo extraño hace que se atraiga agua a la luz intestinal y aparezca una diarrea. Como veis, es el único de los 4 tipos
que cede con el ayuno. Otro tipo de diarrea es la diarrea tipo secretora. Como veis, se debe especialmente al contexto de las toxificaciones alimentarias, como por ejemplo la salmonelosis. La diarrea tipo motora está muy vinculada a situaciones en las que aumenta el peristaltismo de una manera exagerada. Por ejemplo, en situaciones como el colon irritable o muy especialmente en el hipertiroidismo, que como recordáis cursaba con diarrea. Por último tenemos la inflamatoria o exudativa, que como veis se circunscribe a enfermedades de tipo inflamatorio como el Crohn y la colitis ulcerosa. En relación al estreñimiento, destacar que los factores de riesgo es más frecuente en la población femenina, en personas inmovilizadas, en el paciente geriátrico, está vinculada obviamente a los factores dietéticos, a una dieta baja en fibra, así como al uso de determinados fármacos que pueden producir estreñimiento. Los criterios los tenéis aquí, cuando hay menos de 3 deposiciones a la semana, también cuando se reduce el volumen de las mismas. Destacar también la escala Bristol, que de los tipos de heces, hay 7 tipos, se consideraría normal la 3 y la 4, la 1 y la 2 hablaríamos del contexto del estreñimiento, mientras que la 6 y la 7 se vinculan a la diarrea. Por otra parte, destacaros el estreñimiento subjetivo, es un diagnóstico de enfermería incluido en la NANDA, y es aquella situación en la que la persona está predispuesta a tener una deposición diaria y, si es posible, a la misma hora. De alguna manera suele generar alteraciones en el proceso defecatorio y además suelen usar purgativos para facilitar que acontezca esa deposición diaria. Hablando de intestino, nos centramos ahora en la malabsorción. Efectivamente, siempre nos viene primeramente a la mente la celiaquía. Es importante, por supuesto, recordar cuáles son los alimentos prohibidos. En esta línea también nos proponemos en la diapositiva el concepto de la zeta. El celíaco sí puede tomar alimentos como el maíz, porque tiene zeta, o el arroz, que también tiene, como veis, zeta. En relación a la celiaquía, sabéis que se debe a una intolerancia a la gliadina, que es la proteína en concreto del gluten. Su presencia a nivel del intestino va a producir una diarrea, como acabamos de ver ahora mismo, porque atrae agua a la luz de tipo osmótico, pero con el paso del tiempo va generando una desaparición de los enterocitos y las microvellosidades. Esto va a provocar serios problemas de malabsorción intestinal, porque el tamiz de los intestinos, es decir, el epitelio absortivo va desapareciendo. En el caso de una enfermedad celíaca sin diagnosticar, con el paso del tiempo, si está muy evolucionada, incluso puede tornarse a algunos tipos de linfoma. Otro síndrome de malabsorción, como veis, es cuando afecta a cualquier tipo de alimento. Hay una serie de test interesantes que se van a encargar de valorar la capacidad absortiva de algunos, como por ejemplo el de Van Kamer, que es el test para valorar la absorción de las heces. Y destacaros, tal como tenéis proyectado, que los signos más característicos de la malabsorción intestinal en general son la esteatorrea y la diarrea osmótica. Algunas preguntas en esta línea las propone Asturias. De los siguientes signos, ¿cuál es característico de la celiaquía? Efectivamente es el vientre prominente. En Madrid nos hacen la pregunta acerca de cuál no tiene gluten, luego de otra manera, cuál sí puede ser administrado para un paciente con celiaquía, y la respuesta es la Z. Recordaros, la Z de sí, sí que se puede. En la misma línea del intestino vamos a hablar ahora de la obstrucción intestinal. Es conocido con la palabra ilio. A nivel práctico, en la práctica clínica, pensamos rápidamente en el ilio paralítico que aparece después de la manipulación de las asas intestinales en un proceso quirúrgico. No obstante, hemos de saber que el ilio se clasifica en dos: mecánico y paralítico. El mecánico es cuando hay una obstrucción. Puede ser dentro de la luz, intraluminal, o puede ser externo, extraluminal. En esta línea tenemos una serie de ejemplos, por ejemplo, la presencia de un tumor en la luz intestinal, de pólipos, la adherencia quirúrgica, es decir, que después de una operación se han quedado pegadas las tripas, así como el bezoar. El bezoar es un concepto bastante poco utilizado en la práctica clínica y se debe a la presencia de una obstrucción generalmente de pelo. Sabéis que hay personas que tienen una especie de TOC que incluyen comerse el pelo, es tricofagia.
el pelo no es capaz de ser digerido por el organismo y se puede ir acumulando, generando auténticas bolas de pelo que actuarán en esta misma línea como obstructores de la luz. Aparición de hernias, impactación fecal y otros cuerpos extraños que pueden ser depositados en la luz del intestino. Con respecto al paralítico o funcional, vemos que se debe a una falta del peristaltismo, está hipoactivo en los movimientos intestinales. Algunos ejemplos son la postcirugía, pero también algunas alteraciones hidroelectrolíticas que pueden cursar con este proceso, así como enfermedades neuromusculares como la distrofia. Bueno, esta imagen es solamente para rebajar un poco la línea de trabajo, para jugar a valorar de qué enfermedad se trata cada una de ellas. Aquí tenemos las respuestas. Fijaros la diverticulosis vista desde la colonoscopia, así como la colitis ulcerosa, como al ser continua y afectar al colon, se ve en la primera imagen un colon normal. Como veis, esas líneas que hacen que no sean continuos se llaman austras, que no aparecen en la colitis ulcerosa porque está aplanado. Y por otra parte, la imagen del esófago de Barrett, que era esa aparición de células gástricas en el epitelio del esófago que incrementaba el riesgo de cáncer de esófago. Para cerrar con las patologías del intestino, hablamos ahora del cáncer colorectal. Se trata de una neoplasia muy frecuente, de hecho es la segunda en los países industrializados, después de en los hombres del cáncer de pulmón y en las mujeres después del cáncer de mama. A pesar de diagnóstico precoz, se siguen teniendo bastante mortalidad. Con respecto a la etiología, clásicamente se considera una enfermedad genética. Sin embargo, al transcurrir del tiempo se ha valorado que el factor ambiental, especialmente el dietético, está muy vinculado. Dietas bajas en fibra, con ingesta excesiva de carnes rojas, grasas y especialmente no tomar vitamina C puede estar relacionado con su fisiopatogenia. Hemos de hablar muy importante del síndrome de Lynch. Es el cáncer colorectal hereditario, no es exclusivo del cáncer de colon, se relaciona con cáncer en otras localizaciones del cuerpo, pero es el factor genético más importante en la génesis de este cáncer. Con respecto a la histopatología, el más frecuente es el adenocarcinoma glandular y se suele localizar a nivel del colon descendente o el recto. Y como veis es más frecuente en personas mayores de 50 años. Con respecto al diagnóstico, sabéis que se ha generado en Murcia, por ejemplo, está incluido, también en Cataluña, en otras comunidades autónomas todavía no, el screening general a personas mayores de 50 años con el test de Guayaquil, que es la recogida de muestras de heces para valorar la presencia de sangre. Cuando es positiva, debe completarse el estudio con una colonoscopia. En cualquier caso, el diagnóstico se hará con una colonoscopia con biopsia. Con respecto a la clínica, pues suele ser asintomático en los primeros procesos y cuando es más evolutivo aparecerá naturalmente síndrome constitucional, pérdida de peso, etc. Pero es específico de estos procesos alteraciones en el ritmo, tenesmo rectal, que es ese disconfort a la hora de la defecación, así como la presencia de sangre en heces. Además, en el gráfico de abajo podéis ver cómo también pueden ser frecuentes las heces en lapicero. Se llaman así puesto que tienen que pasar a través de la luz del tumor que suele estrechar la longitud de las heces de manera normal. Además, la alteración del ritmo hace referencia a la presencia de estreñimiento seguido de diarrea sanguinolenta, también por esta obstrucción que supone del tumor. Están preguntando recientemente por el estadiaje. El estadiaje específico del cáncer de colon recibe el nombre de clasificación Alter-Koller y la tenéis ahí expuesta para que valoremos de la A a la B según la implicación en la profundidad del tumor, en qué estadio se encuentra el paciente. Bueno, pasamos ahora a los problemas de la vesícula biliar. Están relacionados en vuestro temario con dos cuadros, son bastante importantes. Vamos a empezar con la colelitiasis. La colelitiasis fundamentalmente es litiasis en la vesícula, es decir, piedra en la vesícula. La gran mayoría de las veces cursa de manera sintomática, salvo a veces que puede cursar con una especie de cólico biliar que cursa con dolor.
¿Cuál va a ser la causa o el origen de este tipo de litiasis? Pues como veis, en el 75% de los casos es de colesterol, puesto que forma parte de manera bastante numerosa de las sales biliares. Es importante que conozcamos los factores de riesgo. Son muchos, incluso la enfermedad de Crohn tiene más riesgo de colecistitis, pero pueden resumirse en las 4 Fs. En inglés, 40, es decir, a partir de los 40, female, que es sexo femenino, fertility, hace referencia a los anticonceptivos, y por último, fat, que es la obesidad. Son 4 factores de riesgo en esta mnemotecnia muy sencilla, podemos retener. Además, también destacar que el consumo de café no aumenta el riesgo de litiasis biliar. Con respecto al cólico biliar, que es la manifestación de la litiasis, destacar que suele cursar con un dolor o bien en epigastrio o bien en hipocondrio derecho, puesto que es donde se localiza, y a veces acompañado de síntomas de tipo digestivo, náuseas y en algunos casos vómitos. En general, cuando hay un cólico biliar suele tratarse médicamente y no suele requerirse más allá tratamiento. Sin embargo, en el caso de que estemos instaurados en un cólico biliar más continuado, es decir, que la colecistitis esté bastante follonera, sí que se procede a la extirpación de la vesícula. De elección se hace una colecistectomía por vía laparoscópica. Pasamos a la colecistitis. En este caso hablamos de un proceso que incluye la inflamación por infección, generalmente por Escherichia coli, de la vesícula. Es un proceso bastante grave y cursa con dolor en hipocondrio derecho y específicamente, como ya anticipamos, un signo de Murphy positivo. El cólico va a ser mucho más florido que en el caso anterior, además se va a acompañar en casi todos los casos de fiebre y leucocitosis. Como veis, si además aparece una obstrucción en el conducto natural de la bilis, aparecerá ictericia, prurito por esta ictericia, así como heces acólicas y orina oscura. Por otra parte tenemos la coledocolitiasis, que es cuando la piedra se localiza a nivel del colédoco. Hablamos de un problema bastante grave, puesto que obstruir el colédoco, que es el drenaje natural de la bilis hacia el duodeno, puede generar problemas como fundamentalmente el riesgo de colangitis. Colangitis, como veis, es la infección aguda de la vesícula del colédoco, y cursa con una tríada característica, que es la tríada de Charcot, que incluye dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. Y por otra parte, especialmente en el paciente geriátrico, puede aparecer mucho más cataclísmica, incluyendo el shock y la confusión mental, y a esto se le conoce como péntada de Reynolds. El tratamiento debe ser un drenaje biliar urgente. Algunas preguntas en esta línea las propone Rioja. Nos pregunta respecto a la colecistitis aguda, señala la incorrecta. Efectivamente, se puede captar que es la 2, puesto que la tríada de Charcos es de la colangitis y no la colecistitis. Aragón, muy recientemente, nos hace una pregunta. Nos ha presentado dolor abdominal, ictericia y fiebre. Recordad que esta sí que es la tríada de Charcot, por lo tanto la respuesta correcta es colangitis. Hablemos ahora de la pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas y sigue 2 vías, o bien pancreatitis aguda o bien crónica. En esta imagen tratamos de manera diferencial captar las sensibilidades de ambas patologías. ¿Cuál es la causa de la pancreatitis aguda? Pues en este caso es la litiasis biliar. Tiene sentido que una piedra en la vesícula o en el colédoco pueda, por vecindad, obstruir el drenaje natural del conducto de Wilson, por donde van los jugos pancreáticos hacia duodeno, de manera que la litiasis biliar es la causa más frecuente de pancreatitis aguda. ¿Cómo se va a manifestar? Pues con el clásico dolor en cinturón, acompañado de náuseas, vómitos y sensación de plenitud o distensión abdominal. Como veis, la fiebre no suele aparecer de manera precoz. El diagnóstico se basa en la clínica, por supuesto, diagnóstico por imagen con un TAC, pero especialmente por la hiperamilesemia de alto rango. La amilasa pancreática, si hacemos buena cuenta, viaja de los vacinos pancreáticos por el conducto de Wilson hacia el duodeno. El hecho de que aparezca amilasemia a nivel sanguíneo y encima de una manera muy sobrelevada nos transmite que esa obstrucción, esa pancreatitis está drenando los jugos gástricos hacia la sangre. Con respecto al tratamiento, requiere ingreso hospitalario, ayuno, 3-4 días y luego valorar la instauración de nutrición
parenteral. Es importante generar sobre todo una estabilidad hemodinámica, puesto que es un proceso bastante grave, y si efectivamente se detecta que se debe a una piedra, proceder a la cirugía siempre que sea necesario y no se retengan con medidas médicas. Diametralmente opuesta es la causa relacionada con la pancreatitis crónica. Aunque también puede relacionarse con el contexto de las piedras, la causa principal de la pancreatitis crónica es el alcoholismo. La clínica también será dolor en cinturón, pero qué duda cabe que estará menos florido, puesto que es un proceso crónico, pero en estos pacientes aparecerá especialmente síntomas de malabsorción. Como ya os decía, el páncreas tiene la posibilidad de generar jugos gástricos para todos los principios inmediatos, glúcidos, grasas y proteínas, de manera que un páncreas que no produce insuficiente va a generar problemas de malabsorción, de manera que aparecerá inmediatamente caquexia, puede aparecer ictericia, así como esteatorrea. En procesos más evolucionados, el páncreas también, no solo a nivel exocrino, sino que a nivel endocrino también puede claudicar y aparecer una diabetes. El diagnóstico, como veis, se realiza con una resonancia magnética, suelen aparecer calcificaciones a modo de rosario, así como otras menos específicas. El tratamiento se va a basar fundamentalmente en la abstinencia al alcohol, seguido de medidas correctivas de malnutrición de nuestro paciente. Dado que el páncreas no es capaz de sintetizar los jugos, la alimentación en este tipo de pacientes se suele hacer en lugar de con alimentos macro, alimentos comunes, se suelen dar los principios inmediatos más menores, es decir, triglicéridos de cadena media o, en otros casos, la administración de las enzimas por vía oral para evitar saltar el efecto del páncreas cuando está sano. Para cerrar el páncreas incluimos el cáncer de páncreas, sabéis que es infrecuente, pero tiene mal pronóstico, aún no la medicina todavía no ha captado la sensibilidad suficiente para mejorar la supervivencia a los 5 años de este tumor, pero sí sabemos que el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Otros tipos de tumores en el páncreas, pero no de este tipo, sino neuroendocrinos, acaban en oma y tenemos insulinoma, gastrinoma, lipoma. En esta línea, el nombre va a estar vinculado con la hormona que se altera en este tipo de procesos. Recordad que el gastrinoma está un poco relacionado con el síndrome de Zollinger que hablamos dentro de la úlcera péptica como productor de ácido clorhídrico que va a romper ese desequilibrio y puede aparecer, como ya os decía, una úlcera péptica. Pasamos ahora con el hígado. Como veis, el proceso natural de una infección de hepatitis C suele llegar hacia la esteatosis o hígado graso y finalmente coronar con una cirrosis hepática. En esta línea, anticipar que la causa más frecuente de cirrosis hepática es la hepatitis C y el alcohol. Sin embargo, se va a sufrir estadísticamente una regresión, dado que, como sabéis, se ha comercializado en España el tratamiento curativo de la hepatitis C. En esta línea, como ya os digo, en unos años probablemente la causa más frecuente pase a ser el alcoholismo. En cualquier caso, la progresión de la hepatitis C hacia esteatosis aumentarán las transaminasas y también están muy vinculados al alcoholismo. El hígado graso no necesariamente debe progresar a cirrosis, pero en algunos casos sí. Y la cirrosis, como veis, sus factores de riesgo siguen siendo los mismos. De nuevo, el virus y de nuevo el alcohol. Una biopsia o un estudio anatomopatológico de un hígado cirrótico aparecerán zonas fibrósicas y zonas con nódulos de regeneración que le dan este aspecto atrófico y nodular. En cualquier caso, de la cirrosis nos interesa conocer especialmente cuáles son los signos de compensación y de descompensación. En general, una cirrosis, cuando está compensada, suele cursar de manera asintomática. Sin embargo, los estigmas de este tipo de pacientes sí que aparecerán, así como se mantendrá la hepatomegalia. Sin embargo, cuando está descompensada, aparecerán procesos secundarios a la hipertensión portal, como por ejemplo la ascitis, las varices esofágicas, aparición de edemas y muy especialmente el riesgo de encefalopatía hepática.
Podemos ver aquí de qué estigma estamos hablando. Se puede valorar en las imágenes, especialmente las citis, también cómo la hipertensión portal va a cursar con varices esofágicas, pero no solamente se localizan ahí. Las varices aparecerán en el resto de órganos. Como se puede ver, se llama cabeza de medusa por el mito griego. La imagen que veis de los vasos superficiales dilatados. Por otra parte, la contractura de Dupuytren, que es la imagen que veis con el anillo. Aparecerán angiomas a nivel de la cara. También puede aparecer hemangiomas en la palma de la mano, suele ser signo de hepatopatías, como no la clásica ictericia que puede ir reflejada en la cara del paciente. Y finalmente recordar las heces acólicas, es decir, blancas o arcillosas, y la orina oscura, conocida como coluria. Por otra parte, el paciente con cirrosis suele tener caquexia. Se puede ver en la imagen de arriba como hay un abdomen prominente por la ascitis, seguido de unos brazos adelgazados. Recordad que el hígado sintetiza las proteínas plasmáticas, de manera que aparecerá una desnutrición proteica en estos pacientes y la déficit de estas proteínas disminuirá la presión oncótica a nivel capilar, que producirá una fuga de líquido al espacio peritoneal, que lo conocemos como ascitis. Algunas preguntas que proponen en esta línea. El País Vasco nos hace una pregunta acerca de qué episodio nos va a hacer sospechar de una ascitis. Como veis, aumento en las dimensiones abdominales, aumento de peso y muy especialmente disminución de la diuresis, porque se fuga el líquido. Hay una oliguria por la alteración de la presión oncótica, no un tipo de oliguria nefrogénica. Por otra parte, la pregunta 103 nos hace referencia a los grados de la encefalopatía. Es una pregunta de bastante nivel que vamos a contestar ahora con la clasificación de Westenberg. Como veis, en esta tabla se propone, cuando aparece una cirrosis descompensada, qué maniobras o qué soluciones terapéuticas tenemos a nuestro alcance. Con respecto a las varices esofágicas, realmente si hay una rotura de varices esofágicas, estamos hablando de una hemorragia digestiva, es un cuadro de urgencia médica donde aparecerá una inestabilidad hemodinámica inmediata, de manera que pocas medidas podemos corregir mejores que el uso de la sonda Hextaquen-Blackmore. También se puede utilizar la Minnesota, que es igual en el mismo contexto, pero tiene una cuarta luz. No obstante, la sonda no siempre, si es una hemorragia masiva, no va a ser efectiva, y en esta línea conviene utilizar endoscopia para poner stent en estas varices y evitar su rotura. Con respecto a la ascitis, el tratamiento va a ser la paracentesis o evacuación del líquido abdominal. Sabéis que se realiza generalmente en decúbito supino y deberá ser, por cada proporción de líquido extraído del abdomen, deberá administrarse albúmina al paciente. Por otra parte, si no tiene la encefalopatía, sabemos que se debe al acúmulo de amoníaco. Recordar de nuevo que el hígado se encarga de transformar el amoníaco en urea. Si el hígado está disfuncional, se acumulará este amoníaco y este amoníaco es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y generar una encefalopatía. Algunos signos son coma, el flapping o acterisis, que se debe a un temblor con las manos en esta posición, así como la presencia de un hedor hepático. También puede aparecer un síndrome hepatorrenal, que es que ese fallo renal va evolucionando hacia una uremia y un fallo renal. Es importante que conozcáis la clasificación de Child-Pugh de la cirrosis, en el que se vinculan una serie de parámetros para valorar la evolución y el pronóstico de esta enfermedad. Como ya os decía, aquí tenemos la clasificación de la encefalopatía hepática de Westhaven. Básicamente hablamos de 4 grados, el 0, como veis, es normal. Estos 4 grados tienen una serie de características, incluso de hallazgos. Fijaros, el estadio 1 aparece la acterixis, la 2 dificultad para hablar, la 3 aparecerá hiperreflexia y en la número 4 incluso una posible descerebración.
No obstante, una propuesta muy sencilla para abordar este tipo de cuestiones si nos hicieran una pregunta es recordar que, puesto que es una encefalopatía, aparte de los signos que puedan ser adicionales, fundamentalmente vamos a ver el nivel de conciencia. En esta línea tenemos ALEC, que es la mnemotecnia de los niveles de conciencia: A de alerta, L de letargo, E de estupor y C de coma. De manera que en el número 1 el paciente tendrá alerta o confusión, en el número 2 encontraremos que el paciente está aletargado, en el 3 el estupor y en el 4 el coma. A partir de ahí, crecer esta clasificación incorporando otra serie de signos, pero insisto, valorando los 4 grados con la mnemotecnia ALEC podemos hacer algo si nos hicieran preguntas en esta línea. Y para finalizar tenemos las hemorragias digestivas. El punto de corte es el ángulo de Treitz, justo a nivel de la salida del estómago y el duodeno. Cualquier tipo de hemorragia que aparezca por encima del ángulo de Treitz será considerada una hemorragia digestiva alta y por debajo hemorragia digestiva baja. Con respecto a las bajas, ambas se manifiestan a través de la defecación y hablamos por una parte de la hematoquecia, que es sangre mezclada con heces, y por otra parte hablamos de la rectorragia, que es también sangre mezclada con heces, pero bastante inferior en volumen y más relacionada con una hemorragia localizada tipo hemorroide o algún tipo de fisura anal, mientras que la hematoquecia pues suele ser de origen un poquito más alto, siempre teniendo en cuenta que son por debajo del ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz por encima circunscribe las hemorragias digestivas altas, entre las que pueden aparecer por vía emética o por vía digestiva. Es decir, se vomitarán vómitos de pozo de café cuando hay una hematemesis, o bien puede aparecer en el inodoro cuando hablamos de melenas. La mnemotecnia es muy sencilla, recordar que la melena está en la cabeza, por lo tanto las melenas son hemorragias digestivas altas a pesar de que aparezcan, como digo, en el inodoro. Aquí también tenemos de nuevo una serie de imágenes para que podáis estudiar disfrutando, que es de lo que se trata, y en cualquier caso podéis ver sobre todo el tema del bezoar, que es una causa de obstrucción intestinal o de ilio. Como veis, su composición en este caso es pelo, y la imagen que veis más abajo es las cuentas de rosario que aparecen en la pancreatitis crónica. Una serie de ideas claves, como siempre, para que cojáis las anotaciones, son bastante esencialistas y os van a ayudar para las preguntas más estratégicas de nuestro examen. Aquí tenemos algunas más. Bien, cerramos el abordaje del tema digestivo con el bloque acerca de los procedimientos y cuidados de enfermería. De la sonda nasogástrica es importante que sepamos las indicaciones y las contraindicaciones y muy especialmente su clasificación. Se pueden clasificar en dos tipos: las que se quedan en el estómago y las que pasan el píloro. En esta línea tenemos hasta estómago las nasogástricas, y las que superan el píloro se llaman sondas nasoentéricas o bien transpilóricas. Con respecto a las gástricas, tenemos la clásica, que es la sonda Levin de una sola luz, y es la más utilizada, aunque se está dando paso a que se utilice la actual sonda de Salem, que tiene dos luces y también se utiliza mucho en la práctica clínica. Destacar también como nasogástrica la Staken-Blackmore, que sabéis que se mete en el contexto de la varices esofágica. Recordar o reseñar que también existe una variedad que es la Minnesota, con las mismas funciones que la Staken-Blackmore, pero con una cuarta luz. Y finalmente también es una sonda nasogástrica, la Foucher, que como veis es una sonda de gran calibre y se utiliza especialmente en los intentos autolíticos para hacer un vaciado o un lavado gástrico. Con respecto a las transpilóricas destacan tres, muy especialmente Miller, Abbott y Cantor. Como podéis ver en las imágenes, van lastradas con unas bolsas, generalmente con algún tipo de metal pesado tipo mercurio, para facilitar el tránsito junto con el peristaltismo natural de los intestinos hasta que se localizan en la zona adecuada. Para cerrar, otro tipo de sondas que se utilizan en el aparato digestivo son la rectal o Nelaton, especialmente para el meteorismo, así como la enterostomía, que se utiliza la conocida PEG.
Veamos ahora el procedimiento de colocación de las sondas. Con respecto a las sondas Levin o Salem, que son las más utilizadas, destacar que la posición es en Fowler, que corresponde con 45 grados. Hay que hacer una medida estimada poniendo la sonda en el apéndice sifoides, en la apéndice de la oreja y la punta de nariz, a lo que se le conoce como método de Hansen, esta medición de los 3 puntos. Y finalmente recordar cuál es el material específico para llevar a cabo este procedimiento. Puede valorarse que está bien localizada a través de una placa de abdomen. Sabéis que las sondas llevan incorporadas una línea radio opaca. Por otra parte, se puede hacer introduciendo aire en el espacio abdominal y ocultando la presencia de este borgoteo en el estómago, o bien extrayendo contenido gástrico para valorar su pH o que el contenido que se extrae efectivamente es gástrico. Otros métodos menos utilizados son la capnografía. Evidentemente, si se utiliza este método no aparecerá CO2, eso aparecería en el contexto respiratorio. Centrándonos mejor en la colocación de las sondas transpilóricas, la de Cantor y la de Miller-Abbott, como veis es similar al principio, pero después hay que colocar al paciente cambiándole de la posición para facilitar que adopte la posición de las asas intestinales. Con respecto a la Setaca en Blackmore, sí que conviene que la tengáis muy bien aclarada. Se trata de 3 luces, una para el esófago, otra para el estómago y una tercera para el vaciamiento del estómago. Es importante que sepamos que se coloca en decúbito lateral izquierdo y, como veis, se meterá un volumen distinto a nivel gástrico de unos 250 mililitros y a nivel esofágico de 50 a 100. Cuando terminamos se ha de colocar un manómetro para comprobar que la presión de llenado es la ideal. El tiempo que puede estar puesto estos globos es muy específico, como veis, puede estar hasta 24 horas el esofágico y un poquito más tardío, casi hasta las 48 el digestivo. Con respecto a la presión, si hacemos un sobreinflado, podemos generar una necrosis de las paredes. Por eso, valorar muy bien los tiempos, el volumen y la presión de llenado. A la hora de retirarla, se retira primero el balón esofágico, después el gástrico y finalmente se administra un sobre de Dulfalat para retirar. Las tijeras están puestas ahí puesto que en una situación de emergencia puede corresponderse por una dificultad respiratoria porque se ha desplazado el globo esofágico y ha creado una obstrucción de la vía respiratoria. En esta línea, la medida de elección para retirarla con urgencia es cortar las 3 luces e inmediatamente retirarla en bloque. Algunas preguntas sobre las sondas las propone Sacil. Nos hace referencia a cuál de las siguientes sondas es un tipo de sonda nasogástrica. La respuesta correcta es Robinson. Animo a que estudiéis ambas tablas. Tenemos una tabla de sondas nasogástricas y una tabla de sondas vesicales y conviene bien no confundirlas. En este caso la respuesta correcta es Robinson. Con respecto a la intubación gástrica, para valorar o comprobar la correcta colocación nos dan una serie de proposiciones. La respuesta correcta es la A y la C. Aspirar contenido gástrico con una jeringa o bien con un estetoscopio, valorar la introducción de aire. La 2 no es correcta puesto que no vas a extraer bilis a nivel del estómago en condiciones normales. Con respecto a los enemas, solamente recordaros que la temperatura a la hora de administrarlos es entre 40, 43, 37, 41 en otra bibliografía. En cualquier caso suelen estar calientes y se clasifican en función de su contenido en evacuadores o de limpieza, de retención o medicamentosos que suelen ser del menor volumen, o bien carminativo, muy reconocido la lavativa de Harris para eliminar las flatulencias. Pasamos a las ostomías digestivas. Como sabéis, suelen marcarse especialmente en el cáncer colorectal. La localización más frecuente suele ser a nivel de colon descendente, porque es donde más se localizan estos tumores, aunque pueda aparecer distribuida, como veis, en cualquier localización de la guirnalda que supone el colon, en alguna otra circunstancia. En cualquier caso, determinar que el estoma hemos de cuidarlo como si se tratara de un ano artificial, es decir, no requiere más cuidados que agua y jabón cuando ya está establecida la cicatrización.
Y además, en algunos casos, cuando la colostomía se encuentra localizada en el recto a nivel de sigma, puede establecerse un patrón de eliminación, es decir, se le puede proponer al paciente la irrigación del estoma para facilitar la limpieza de las heces y poder hacer una vida más normal y una calidad de vida más adecuada para poder ir a trabajar o a la piscina, retirando la bolsa y evitando el drenaje continuo gracias a este tipo de procesos como la irrigación del estoma. Aquí tenéis una serie de dispositivos, puede ser abierta, que es continuada, más relacionada, como veis, con las colostomías ascendentes, puesto que las líquidas son de producción continuada y además son líquidas. También tenemos cerrado, que puede ser con placa o sin placa. Recordad siempre el cambio antes de alcanzar los 2/3 o el 75% de su capacidad, y como veis las heces serán distintas en función de la localización, serán más sólidas, sin embargo serán olorosas cuando forman parte de las porciones más distales. De ahí que las placas suelen tener esos aros de carbono activo para reducir el olor de la descarga. Como ya os decía, los cuidados del estoma se deben tratar como un ano artificial, agua tibia, jabón neutro, valorar bien la piel. Es importante medir bien el dispositivo para evitar que haya holgura, y tenéis unos milímetros de más para que encaje perfectamente. Mantener bien la piel, evitar irritaciones. Son más frecuentes en ileostomías, puesto que la descarga es líquida y más ácida que las heces formadas, y como veis, para tomar la medida, para retirarlo, se despega de arriba a abajo y se coloca de abajo a arriba. También esta imagen solamente trata de transmitiros la naturalidad con la que debe adquirirse el proceso de la vida diaria con esta enfermedad. Algunas preguntas en esta línea las propone Sacil. Recordar, el ángulo para el sondaje nasogástrico son 45 grados, que corresponden con la posición de Fowler. Canarias nos hace una pregunta en esta línea y es acerca de las contraindicaciones. Nos recuerda que no debe utilizarse el sondaje nasogástrico en situaciones como perforación de esófago. Y con este abordaje estratégico y el estudio de las patologías a nivel diferencial, cerramos el tema de digestivo.